Muchas gracias por vuestra asistencia, por vuestra presencia aquí un día más. Para los que no estuvisteis ayer, mi nombre es Javier. Soy junto con el Saki Habib, que también nos acompaña, los organizadores de este espacio, de este seminario, Descolonizar España, debates sobre descolonización y antiimperialismo en el Estado español. Y como sabéis, la propuesta del seminario es crear un espacio de debate, de discusión al interior del Estado español como crítica del llamado 12 de octubre, ¿no? Como sabéis, el 12 de octubre es considerado el 12 de octubre el Día Nacional de España, una fecha, una efeméride que tiene una raíz colonial, claramente imperialista. Ese 12 de octubre es Día de la Hispanidad, antes considerado durante la época de la dictadura el Día de la Raza, y sigue teniendo a día de hoy unas connotaciones claramente militaristas, imperialistas y coloniales que consideramos que parte de la izquierda tiene que discutir, ¿no? Hoy estamos con la segunda sesión. Yo solamente voy a presentar a los ponentes y también quisiera como recoger algunas ideas que se señalaron ayer para tejer las ideas que hoy se puedan compartir. Y en primer lugar, creo que fue muy importante que ayer se hablara aquí del Sáhara Occidental, ¿no? Que sigue siendo una de las descolonizaciones pendientes que tiene el Estado español como potencia responsable, porque si hablamos de descolonizar el Estado español, tenemos que hablar de las complicidades de este Estado español con el colonialismo y principalmente con aquellas experiencias coloniales que tienen al Estado español como principal responsable, ¿no? Cuando hablamos del Sáhara Occidental, Tessidi, que es activista por los derechos del pueblo saharaui, nos recordaba algo que tiene mucho que ver con nuestra conciencia colonial y con nuestra conciencia blanca, que es a quién legitimamos para defenderse. Ante esa mentalidad que es profundamente eurocéntrica y liberal, blanca, de que toda violencia siempre es mala, se decía que nadie pondría en duda la legitimidad de la Francia libre para defenderse de la ocupación nazi. Así como nadie ha puesto en duda la capacidad de la sociedad ucraniana para defenderse, incluso las potencias occidentales han enviado armas a Ucrania, y como nadie cuestionó nunca el derecho de la República a defenderse del golpe de Estado de los fascistas en el año 36, pero constantemente estamos, de alguna manera, cuestionando la capacidad que tienen para defenderse los pueblos no blancos. El pueblo saharaui, el pueblo palestino, los diferentes pueblos que luchan contra el colonialismo a lo largo de todo el mundo, ¿no? Y eso nos lleva también a algunas reflexiones que se ponían sobre la mesa en la medida en la que el colonialismo también atraviesa el marxismo, el feminismo, la izquierda, y cómo no hay ninguna cultura emancipatoria ni ningún movimiento social que esté exento de revisarse cuál es su matriz colonial y cuál es su matriz racial que ordena su proyecto político desde dentro, ¿no? Y cómo la blanquitud y la supremacía racial también ordena los proyectos políticos emancipatorios en la izquierda, ¿no? Y cómo el movimiento obrero, cuando se constituye de esa blanquitud, se puede generar como un engendro supremacista. E incluso también el feminismo, cuando adopta tintes raciales y de superioridad racial, puede convertirse también en una herramienta de ese colonialismo y de esas formas de opresión colonial, aún bajo discursos coloniales, ¿no? Por último, creo que fue importante también señalar esa lucha constante para desafricanizar España y para luchar por todos los medios de separar a España de su frontera geográfica, que es África, y de la serie de conexiones culturales que han conectado históricamente la península ibérica con el Magreb, ¿no? Y que la construcción de la blanquitud en España fundamentalmente ha pasado por anular las conexiones de la población en la península ibérica con América Latina, el Caribe y el norte de África, ¿no? Construir una Europa que solamente estuviese vinculada construir una España que estuviese esencialmente vinculada a la Europa blanca, al eje atlántico, a Estados Unidos, a Europa, y que estuviese totalmente desvinculada de cualquier raíz y legado africano, árabe,
latinoamericanos o caribeños, ha sido una manera de construir la blanquitud española para que la propia población española no sienta en su carne el dolor de las agresiones a estos pueblos y para que vincule su futuro con el de las sociedades del norte de Europa. Y por último, la cuestión de cómo el Estado español en muchas ocasiones ha reproducido esos patrones coloniales al interior de su propia política, ¿no? Algo que ya decía Marx, que era que en la medida en la que Gran Bretaña oprimiese a pueblos como la India, como Irlanda, eso repercute en las formas de opresión a la clase obrera británica. Y cómo el colonialismo interno dentro de los Estados Unidos, dentro de Inglaterra y dentro del Estado español son mecanismos por los cuales la política colonial se reproduce también al interior de los Estados. No toda relación colonial requiere metrópoli colonia, sino que también el propio Estado colonial, ese monstruo del Estado colonial, reproduce al interior de sus propias fronteras políticas de exterminio, deshumanización, persecución lingüística, persecución religiosa, epistemicidio, contra comunidades que están al interior de ese Estado, creando esas colonias internas que luego se construyen como comunidades que han de emigrar, de migración interna, de persecución lingüística, cosa que es muy transversal a la historia del Estado español. Yo lo voy a dejar por aquí, ahora voy a dar paso a la primera ponencia. Ella es Belén Abub Martos, amiga y compañera de Granada. Ella se define como palestina andaluza, palestino-granaína, y hoy nos acompaña porque para nosotros era fundamental que este 12 de octubre se hablara de Palestina. No podemos parar de hablar de Palestina en ninguno de nuestros quehaceres diarios, pero fundamentalmente el 12 de octubre también nos llama la atención sobre la complicidad del Estado español con un genocidio en Palestina que tiene mucho que ver con el legado colonial británico, que tiene que ver con cómo las potencias occidentales hicieron su propia conferencia de Berlín en el Próximo Oriente, en Sykes-Picot, la Declaración de Balfour, y cómo la presencia y la injerencia occidental fue una catástrofe para todas las poblaciones del Próximo Oriente y que hoy se vive aún, no solamente en Palestina, en Siria, en el Sáhara, pero estamos viendo, como sabéis, un genocidio en vivo que nos conmociona como humanidad y que ya está transformando nuestra manera de ver el mundo, que ya está transformando nuestra manera de pensar la humanidad, y por eso, bueno, agradezco sinceramente a Belén que hoy esté con nosotros y le paso la palabra. Creo que sí. Vale, creo que sí me escucha. Bueno, córtame cuando sea necesario, no tengo reloj y a veces me enrollo más que una persiana, así es como también me defino, además de Palestina y... Saca eso. Sí, vale. Bueno, yo creo que es importante, ¿no?, tener este espacio. Gracias mil por ceder, ¿no?, este espacio, por construir este espacio. Creo que ahora es más necesario que nunca. Y también considero que para hablar de Palestina tiene mucho sentido remontarnos al siglo XV, hablar de este día, ¿no?, del mal llamado Día de la Hispanidad, en el que celebramos un genocidio. Básicamente, ¿no?, construimos nuestra narrativa en base al genocidio y el exterminio de muchos pueblos. Y eso creo que permite que podamos estar ahora mismo viendo en directo un genocidio y que también pues, nos acomodemos y que sea una de las razones por las que básicamente nuestros gobiernos pues, no hagan apenas nada, ¿no? Se muevan entre esa pasividad y esa complicidad. Entonces, bueno, creo que el papel, ¿no?, que podemos ver ahora mismo en torno a la cuestión palestina, en torno a lo que se está produciendo, en torno a dejar hacer, ¿no?, ese genocidio, en torno a llevar a cabo esas políticas de muerte y en torno al dejar morir y al dejar que se asesine a un pueblo entero, tiene mucho que ver también con nuestro pasado y cómo lo hemos construido y en base a qué narrativas y qué festividades son las que marcan nuestra historia y nuestras efemérides, ¿no?, como decía Javier. Y claro, yo cuando hablo de Palestina muchas veces se nos olvida hacer hincapié en esa matriz colonial. Yo creo que damos por sentado que la gente entiende lo que es la colonización. ¿Por qué? Porque también nos han hecho creer que el periodo colonial ha terminado. Pero claro, curiosamente, pese a que haya gente que diga, bueno, es que los procesos coloniales empezaron en el siglo XVIII, siglo XIX, pero claro, no hay, a veces hay quienes no ubican, ¿no?, esos procesos coloniales en el siglo XV, cuando es lo que deberíamos de hacer. Y además,
Claro, lo que sí que la gente entiende, si bien es que en algunas de las ocasiones no se sabe determinar cuándo comienzan esos procesos coloniales, sí se sabe decir cuándo terminan. Pero claro, esta es la cuestión. A día de hoy tenemos 17 territorios reconocidos, ¿no?, según las Naciones Unidas, y otros que no, pero 17 que están reconocidos dentro de esa comunidad internacional, dentro de las Naciones Unidas, que siguen en un proceso de descolonización o que no han sido descolonizados completamente. Entre esos dos territorios podemos encontrar el Sáhara Occidental y podemos encontrar a Palestina, ¿no? Curiosamente, aquí creo que ¿no?, en primero de bachillerato, en segundo de bachillerato se estudia bastante la historia, se estudia bastante esos repartos coloniales. No se estudian tanto el reparto colonial del Levante mediterráneo, por ejemplo, pero sí que creo que alguna vez la mayor parte, ¿no?, de la gente ha escuchado hablar de la Conferencia de Berlín, ¿no? Entonces, claro, lo que decía Javi ahora y hablaba de ese otro reparto, ¿no?, esa otra Conferencia de Berlín que tiene otro nombre, pero que básicamente lo que comparten son las mismas potencias coloniales o parte, ¿no?, de esas potencias coloniales, que son las que se dividen también los territorios. Y para hablar de Palestina hay que empezar hablando de colonización y hay que empezar contextualizándolo, hay que empezar hablando de ese siglo, ¿no?, del siglo XV, hay que empezar hablando de imperialismo, de colonialismo y, por supuesto, hay que hablar y mencionar los acuerdos de Sykes-Picot, que son, ¿no?, esos ministros, podríamos decir, de Gran Bretaña y Francia, que básicamente se dividen los territorios, ¿no?, de ese mal llamado Medio Oriente. Y que luego también, específicamente, con la cuestión palestina o el territorio de Palestina, es Balfour, ¿no?, esta persona también, ¿no?, representación de Gran Bretaña, que le promete un hogar nacional judío al líder del movimiento sionista y, bueno, una persona que no tiene nada que ver con nuestro territorio, le decide otorgar ese poder, ¿no?, dar la vara, ¿no?, dar la oportunidad a otro poder colonial de formalizarse en nuestro territorio. Y claro, todo esto no ocurre en el siglo XV, ¿no? Lo más llamativo es que cuando se establece, ¿no?, este Estado, el Estado de Israel, ¿no?, en territorios palestinos, lo hace en 1948. Y de nuevo, cuando hablo de narrativa, tenemos que fijarnos en cuál es la narrativa, cuáles son las celebraciones que marcan nuestra historia, porque si bien aquí celebramos ese mal llamado Día de la Hispanidad, Israel, como entidad colonial y ocupante, celebra el día de su independencia en el mismo día que la población palestina conmemora su desastre o su catástrofe, ¿no?, que comienza de forma más formal cuando se materializa ese Estado, ¿no?, reconocido por apenas 30 países que en aquel momento pues, conformaban esas Naciones Unidas, ¿no?, anteriormente la Sociedad de Naciones, y que, bueno, que vemos ahí un relevo también, ¿no?, en torno a las potencias y en torno a las competencias de esas propias potencias coloniales. Entonces, bueno, yo creo que hay que hablar, ¿no?, de esos procesos coloniales, de ese colonialismo, de esos acuerdos de Sykes-Picot en 1916, esa declaración de Balfour en 1917 y posteriormente ya acercándonos hasta lo que ocurre en 1948. Pero es que cuando hablamos de Palestina tenemos que ser muy consecuentes y pensar, es que, a ver, Palestina, no podemos construir Palestina en base al relato colonial, es que Palestina existía antes de estos diferentes procesos coloniales que lleva enfrentando todas estas décadas. Y tenemos que decirlo, y tenemos que llamar las cosas por su nombre, y tenemos que decir, desde mi punto de vista también, además de como palestina, también como académica o persona que está formándose en este espacio, que sí, lo que decía ayer Antumi, que Israel no tiene derecho a existir. No es que aquí estemos hablando de la caída de Israel como un Estado legítimo, es que es un proyecto colonial. Y ha habido proyectos coloniales que han caído, ha habido otros proyectos coloniales que han tenido éxito, pero que ahora vemos ese efecto boomerang, cómo toda esa violencia se ha convertido, y esto lo veíamos ayer en la mesa también, cómo toda esta violencia se ha venido en nuestra contra. Aquí hemos tenido también procesos violentos, ese fascismo también es producto de esas violencias coloniales y seguimos enfrentándolo hasta la actualidad. Entonces, sí que es importante hablar de que la caída de Israel, cuando hablamos de la caída de Israel, es en términos de la caída de un proyecto colonial violento que se está sustentando en la muerte, en la violencia y en el exterminio de un pueblo nativo.
¿Y qué es Palestina si no es diversidad? ¿Y qué es Palestina si no es esa mezcla de muchos pueblos que han convergido en ese territorio y que se llama Palestina? Cuando le preguntamos a una persona palestina de dónde viene, yo creo que es consecuente, sabe perfectamente que somos producto, la gente palestina somos producto de mucha mezcla que ha habido en nuestro territorio y, por supuesto, de muchos pueblos, ¿no? Muchas civilizaciones. A pesar, ¿no?, de que desde este lenguaje colonial, eurocéntrico y orientalista pretendamos ¿no?, dar la imagen de todo lo que había antes de toda era colonial, era incivilizado, bárbaro. No. O sea, la población palestina, en torno a la terminología, ¿no? ¿Qué significa ser civilizado o civilizada? ¿Qué significa la democracia? ¿Qué significa el derecho a resistir? ¿No? ¿Qué es lo que ha puesto Palestina sobre la mesa? No desde hace 2 años, sino desde hace ya 77 años. Con este proyecto colonial, lo que ha hecho Palestina es poner sobre la mesa de nuevo algo que ya se sabía, porque hay muchos ejemplos de territorios que han sido colonizados y que han resistido por todos los medios a su alcance. Y ahora parece que seguimos en la misma dinámica, ¿no?, de criminalizar a las resistencias palestinas porque se organizan y porque se enfrentan a sus opresores. Seguimos en la misma narrativa de que llamamos al pueblo palestino como un todo árabe, musulmán, y eso nos da derecho también a decir que son bárbaros, que son misógenos, que son terroristas. Esta es la narrativa, ¿no?, que se sigue forjando desde estos nortes globales y que desafortunadamente homogeneizan como parte también de lo que hace, ¿no?, ese sistema colonial. Esto lo decía Mohanty, que es una académica feminista, que habla de cómo esos feminismos blancos hegemónicos tienden continuamente a homogeneizar también la figura ¿no?, de las mujeres y las disidencias de género en los otros sures globales. Y esto también es producto colonial. O sea, las mujeres palestinas son muy diversas. Las mujeres palestinas también eligen ponerse el velo, el hijab, como forma de resistir y también de desmarcarse de ese otro, ¿no?, de ese violento. Entonces, todo esto tiene un porqué. Las mujeres palestinas resisten de multitud de formas y durante 77 años han ido desarrollando y articulando diferentes formas de organización en torno a esas violencias. Y de nuevo apuntamos, violencias coloniales, dominación colonial. Cuando hablamos de colonización tenemos que entender que es un sistema de dominación, y un sistema de dominación que se intenta imponer en lo económico, en lo político y, por supuesto, también en lo cultural. Por supuesto, también, no solamente en estos espacios, sino en la forma en la que construimos esos conocimientos. Y, claro, yo tengo la suerte ahora de estar en la academia y tengo la suerte también de estar en un departamento que, bueno, no el departamento en su conjunto, pues porque como todos los departamentos y todas las disciplinas, pues tienen también lo suyo, ¿no? Pero tengo la suerte de estar en un grupo dentro de ese departamento que es un grupo de antropólogas y antropólogos feministas, y entendemos que el conocimiento situado es vital. Y eso no en todas las esferas de la academia es posible. Cuando yo hablo como palestina, como mujer, hablo también, ¿no?, como ese producto híbrido, como granadina, como digo, ¿no?, con diferentes partes de Palestina también, de las que vengo, yo no tengo o no se aprecia en los diferentes espacios académicos. De hecho, esto es algo que se penaliza. Y estando en este grupo de investigación y leyendo, ¿no?, a académicas feministas, antropólogas, etcétera, a mí una de las cosas que más claro me queda es que la academia también es una apuesta por todo esto. Y cuando hablamos, ¿no?, de nuestras narrativas, de las narrativas también de las personas que son producto de esas violencias, específicamente coloniales, pues esa narrativa en primera persona tiene mucha importancia, mucha relevancia. Cuando ayer Tesh aquí contaba, ¿no?, su experiencia en primera persona, el por qué, ¿no?, una mujer saharaui, cómo una mujer saharaui llega al Congreso, pues o sea, yo toda mi admiración, ¿no? No es nada fácil, es un camino arduo. Y también llegar a la academia siendo mujeres, yo en mi caso, ¿no?, de una familia mixta, híbrida, como a mí me gusta llamarla, mezcla, llega también a la academia, es complicado. Y cuando pretendemos hablar en primera persona,
yo he tenido la suerte de llegar a un grupo de investigación y a una forma de entender la antropología muy particular, que es antropología feminista, lo cual quiere decir que ya ha habido muchas mujeres feministas, académicas, antropólogas, que han luchado para que yo hoy pueda hablar en primera persona de como Palestina, también en la academia, y eso tenga relevancia. Y eso también, una de las feministas que habla de ese conocimiento situado, encarnado, donde entiende que el conocimiento no es esa objetividad que nos quieren hacer entender, ¿no?, que 1 más 1 son 2, sino que las ciencias sociales son mucho más complejas y que podemos hablar en primera persona, es, por ejemplo, Haraway, ¿no?, Donna Haraway, que habla de ese conocimiento encarnado, y luego otras muchas mujeres y disidencias de género que hablan, ¿no?, desde sus experiencias, como también tenemos a Gloria Anzaldúa, tenemos también a María Lugones, que hablan, ¿no?, y hacen una reflexión sobre cómo se genera este conocimiento en la academia, y todo esto me permite a mí ubicarme y decir, vale, estoy en la academia, estoy ¿no?, en un intento de ser académica, no sé hacia dónde irá, hacia dónde llegaré, pero sí como Palestina. Y también estar aquí, ¿no?, hablar de teorías feministas, ubicarme en este espacio, también me permite a mí ubicarme dentro de la academia y también dentro del activismo, ¿no?, porque lo que dicen personalidades a las que para mí han hecho contribuciones increíbles en la academia, como puede ser, ¿no?, María Lugones, pues es fundamental entender que sí que existen las fronteras y que sí que podemos hablar y entretejer puentes entre el activismo y entre la academia. Y también, además, por ejemplo, ¿no?, una de las antropólogas feministas que ha roto mucho con la forma de hacer, ¿no?, descolonizar la academia, de meter, ¿no?, todas estas narrativas también en la academia y empujar desde ahí durante muchas décadas, y una de esas personas que ha logrado, ¿no?, romper en el ámbito de la antropología feminista ha sido una académica palestina, que es Lila Bulugot, ¿no?, y que se conoce poco sobre ella. Pero también hay que ubicarnos desde ahí, hay que entender que ese conocimiento generado y que el poder hablar hoy día de ciertas cosas y de determinada forma es por la lucha que ha habido no solamente en la academia, sino también o sea, no solamente en el ámbito activista y de la calle, sino también en la academia. Y creo que por eso es importante, ¿no?, hablar de, ahora brevemente, vale, tengo tiempo todavía, ¿no, Javi? Estupendo. Vale, pues a la segunda parte, ¿no?, del quién soy y por qué me organizo políticamente con mis compañeras, compañeros en las calles, con la gente palestina y con la gente solidaria con Palestina. Pues bueno, yo vengo de una familia que fue expulsada en 1948 de una ciudad que se llama Arrambla. Es una ciudad que en algún momento de la historia llegó a ser también capital, podríamos decir, ¿no?, de Palestina, ¿no?, entendiendo Palestina como un territorio que ha estado continuamente expuesto a violencia y por supuesto, a enfrentamientos entre potencias, ¿no?, que han querido o han intentado hacerse con nuestros territorios, nuestros recursos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esta ciudad, a raíz de 1948, pues al igual que otras tantas, fue fruto o fue parte, ¿no?, de esa Nakba, sufrió una violencia por parte de ese proyecto colonial que se acababa de establecer en Palestina, de sus organizaciones paramilitares terroristas, y en mi ciudad, en la ciudad de Ramble, pues básicamente a mi abuelo lo asesinaron y mi abuela se tiene que ir de Ramble hacia Gaza porque ella era oriunda de Gaza. Entonces, bueno, básicamente mi abuela sale con mi padre y con mi tío y va para Gaza, que en aquel momento, pues bueno, Gaza también, ¿no?, sufre en 1948 las consecuencias de este proyecto colonial, pero no de la misma forma que lo fue, por ejemplo, Rambla. Entonces, pues bueno, mi abuela se va a Gaza. En 1948 más de 750.000 personas son expulsadas. Mi abuela, una de esas personas, junto con mi padre y mi tío. Y además 13.000 personas son asesinadas, mi abuelo, una de esas 13.000 personas asesinadas a raíz de 1948, y además unas 650 aldeas palestinas son completamente destrozadas, ¿no? Esto quiere decir que se inicia un proceso de israelización, judeización del territorio de la Palestina histórica. Mi abuela se vuelve a Gaza, de donde era,
Y, por supuesto, pues además de sufrir ese sistema colonial, sufre también ese sistema patriarcal, ¿no? Esas violencias patriarcales, ¿no? Y bueno, pasa el tiempo, Palestina ha estado continuamente expuesta a violencia por parte de este proyecto colonial y en el año 1967 hay lo que se llama, es conocida como la Naksa. La Naksa significa como recaída. Es otro momento histórico importante en la identidad palestina, que marca la identidad moderna palestina y básicamente, pues de nuevo, lo que ocurre es que Israel se expande se expande, ¿no?, territorialmente y de hecho es cuando ocupan Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este. Eso quiere decir que hasta ahora, a día de hoy, no hay ninguna parte de Palestina que no esté ocupada. Claro, las Naciones Unidas dicen, bueno, es que la única parte ocupada es Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este, ¿no? Los territorios ocupados en el 67, porque anteriormente las Naciones Unidas ya le habían dado el visto bueno a Israel de existir en nuestro territorio y le había otorgado más del 50% de nuestro territorio a una población que venía de fuera y que no conocía de nada ese territorio, no conocía de nada las costumbres, la cultura, ¿no? Se implanta ese proyecto colonial europeo en pleno corazón del Levante mediterráneo. En pleno corazón también, donde es cierto, ¿no?, que el Islam también tenía una cierta relevancia, pero no solamente el Islam, había personas que, bueno, de todas las confesiones religiosas y también personas que no creían en nada, ¿no? Entonces, pues bueno, dentro ¿no?, esto lo digo para intentar romper con esas narrativas y esas formas de homogeneizar al otro. Y bueno, básicamente lo que ocurre también a raíz de 1967 es que de nuevo mi familia es expulsada, parte de mi familia es expulsada. Mi abuela se va a raíz del 67 a Kuwait, donde hubo mucha población palestina que fue bien recibida. Y había, ¿no?, en aquellos momentos una gran parte de la población palestina que había sido expulsada y que se había asentado, pues, por ejemplo, en Kuwait, ¿no?, entre otros territorios más cercanos de Palestina, pero en este caso pues, mi abuela se fue a Kuwait. ¿Qué ocurre? Que con la invasión de Kuwait por parte de Saddam Hussein, pues mi familia se va, con mucha gente palestina. Y bueno, mi padre llega aquí, mi padre llega a Granada, llega primero a Madrid para estudiar, para seguir organizándose políticamente con la causa palestina y para intentar, de alguna forma u otra, empujar para que deconstruyamos las narrativas impuestas coloniales, ¿no?, desde aquí. Y en otra serie de cosas, por ejemplo, con el tema de la resistencia. Yo he crecido... Y creo que muchas veces esto es un tabú, ¿no?, para la propia población palestina, pero yo he crecido entendiendo que las resistencias palestinas son más que legítimas. Y me costaba mucho entender por qué aquí eso estaba tan criminalizado, por qué desde aquí continuamente se nos negaba ese derecho a resistir. ¿Por qué si mi padre y la generación de mi padre había cogido un arma y había entrenado en los campos ¿no?, en torno a esas guerrillas formándose para descolonizar nuestro territorio en el ámbito territorial, pues claro, ¿por qué desde aquí eso estaba tan mal visto? Y por qué siempre... Cuando hablábamos de resistencia armada, continuamente nos equiparaban a Israel y la violencia que utilizan. Entonces, claro, yo empezaba a darme cuenta desde muy pequeña que, claro, ahí había una diferencia muy fuerte en torno a la narrativa y que, claro, igual yo, que no soy una persona quizá racializada, ¿no?, dependiendo de los ojos, pero creo que paso ¿no?, como granaína, porque también somos ese fruto de mucha mezcla, pues básicamente, claro, yo decía, ostras, igual yo fenotípicamente yo paso totalmente, ¿no?, como española, granadina, andaluza, pero claro, en torno a la forma en la que yo entiendo ciertas cuestiones coloniales, ahí hay una diferencia entre esos nosotros y esos otros, ¿no? Y aquí formo parte de esa otredad y no de ese nosotros. Entonces, claro, ahí es cuando yo empezaba a darme cuenta que todo esto, pues bueno, tiene mucho trasfondo, ¿no? Y por supuesto, de nuevo, mucha colonialidad del saber y mucha colonialidad en torno a lo que intentamos, a todo lo que intentamos implementar hacia ese otro, ¿no? Y cómo intentamos también implementar la visión de la democracia hacia ese otro. Claro, nadie quiere utilizar la violencia, ¿no? O sea, yo siempre lo digo, si tuviésemos otra vía, pues obviamente iríamos por esa vía, pero es que incluso, ¿no?, primero, siempre, incluso el propio derecho internacional nos reconoce
nos reconoce la posibilidad de utilizar todos los medios a nuestro alcance para luchar contra nuestros opresores, contra estos poderes coloniales. Entonces, si el propio derecho internacional dice esto, ¿por qué los profesores de Relaciones Internacionales generalmente, que yo estudié Ciencias Políticas, nos dicen que como Palestina no tenemos derecho a defendernos? ¿Y por qué la narrativa que impera ahora mismo es que Israel sí tiene ese derecho a defenderse? Es curioso, cuanto menos curioso. Y todo esto tiene que ver de nuevo con esa matriz colonial, con esa matriz que veíamos ayer también. ¿A qué cuerpo se le concede ese derecho a resistir? ¿Y por qué medios y a qué otros cuerpos no? Pues a esos cuerpos que han sido deshumanizados desde hace décadas. Porque no solamente desde el 7 de octubre del 23, o sea, llevamos siendo deshumanizados y deshumanizadas desde hace muchísimas décadas. Y creo que esto tenemos que ponerlo en valor también, cómo durante estos 2 años hemos tratado de hacer frente, y esto lo decía ayer Tesh, ¿no? Cómo hay que hacer una crítica profunda a esa izquierda, donde muy pocas izquierdas han entendido y han hablado de forma transparente y directa de ese derecho del pueblo palestino a defenderse por todos los medios a su alcance. ¿Y por qué han criminalizado continuamente a las resistencias palestinas? Yo siempre lo digo, las facciones palestinas tienen nombre y las resistencias palestinas tienen nombre. Primero, el pueblo, y segundo, son también los movimientos organizados social y políticamente, y los organizados políticamente que también tienen brazos armados, todos esos también son resistencia. Y ahí encontramos facciones como son Hamas, como son Yihad Islámica, como son el Frente de Liberación Popular, el Frente Democrático, y como son también, por ejemplo, en este caso, grupos más minoritarios, pero incluso siendo Fatah el principal partido, ¿no?, que controla Palestina, ¿no?, que también hay un colaboracionismo importante de la autoridad palestina, de Fatah, con Israel, ¿no?, con la potencia colonizadora. También incluso dentro de Fatah hay resistencia. Y por eso vemos ahora mismo que uno de los grandes liderazgos de Fatah, que es Marwan Barghouti, está en la cárcel, y Israel, esto ha sido uno de los temas más peliagudos en estos 2 años, porque Hamas, fijaos, si Hamas es un grupo en un movimiento de resistencia, como su propio nombre indica, que es Haraka al-Muqawama al-Islamiyya, si es un movimiento de resistencia no de corte islámico, podemos entender que, claro, hubiéramos dicho en algún momento, bueno, pues si son gente que solamente se preocupan de quienes profesan el Islam, nunca hubieran puesto sobre la mesa a presos y presas que llevan en las cárceles décadas y que no son parte del partido. De hecho, Hamas, en la propuesta que tiene, y el 7 de octubre, es la criminalización del 7 de octubre, desafortunadamente, cuando se hace no solamente a Hamas, es también a todas las resistencias palestinas, a todas las facciones políticas palestinas y también al pueblo. Porque el pueblo ha decidido y ha elegido democráticamente a Hamas en el año 2006. Y claro, eso desde aquí nos gusta, porque de nuevo queremos poderes e ideas imperiales coloniales. Claro, no es casual que Hamas esté dando la batalla junto con el resto de facciones políticas, pero que Hamas lidera, ¿no?, en estas negociaciones. No es algo casual que esté intentando empujar para sacar a presos y presas palestinas de las cárceles, que no solamente son parte del movimiento de Hamas, ¿no? Entonces, todo esto hay que pensarlo en esos términos, ¿no? ¿Qué es lo que está en juego? ¿Por qué la lucha por la liberación de los presos y presas palestinas es tan importante para la causa palestina? Y si realmente, claro, esta es la cuestión, la cosa no es que estamos dispuestas a sacrificar los y las palestinas, porque hemos visto que si bien yo en el año 48 y mi familia ha pagado el precio de la libertad, ahora lo están pagando también parte de mi familia en Gaza, lo está pagando el resto de las poblaciones palestinas, pero la pregunta no sería qué es lo que estamos dispuestas nosotras a sacrificar, porque hemos sacrificado mucho. La pregunta sería qué está dispuesta esa blanquitud y qué está dispuesta esos nortes globales a sacrificar por Palestina. ¿Qué más allá de sacar una bandera y de movilizarnos estamos dispuestas a hacer? Porque afortunadamente estamos en un lugar en el que podemos hablar de Palestina, pero si esta charla la intentásemos dar, ¿no?, en Alemania, posiblemente nos hubieran prohibido. Y no solamente en Alemania, tristemente en otros lugares del mundo, ¿no?, pero específicamente en Europa, ¿no?, que se abandera de la democracia y de los derechos y las libertades, ¿no? Entonces, claro, yo siempre parto de ahí también, ¿no?, para descolonizar tenemos, por supuesto, que intentar ceder. Y si cedemos, no puede ser de otra forma que dejando de lado nuestros privilegios. Y eso es difícil, porque es lo que decíamos ayer, nadie quiere. Ninguna persona aquí va a decir, bueno,
a lo máximo, ¿no? El 15 de mayo, o sea, el 15 de octubre nos está costando mucho que los sindicatos mayoritarios llamen a la huelga. Joder, es que si ni siquiera estamos dispuestas a perder un día de salario, incluso siendo precaria, incluso, o sea, yo tengo un contrato predoctoral, quiero decir que estoy con un salario mínimo interprofesional. Obviamente hay gente que ni siquiera roza eso, ¿no? Tristemente, pero yo acabo de rozar eso. También vengo de una familia muy humilde y, claro, yo creo que el ser palestina también me ubica en eso, en el decir, bueno, también voy a, pues un día de mi salario que me juego, pues eso que nos tendríamos que jugar, ¿no? Incluso apuntar, ¿no? Hacia nuestros objetivos, no solamente a romper el asedio, sino pensar en Europa y quiénes marcan estas directrices. ¿Por qué Sánchez se ha quedado también solo en esta política de reconocimiento del Estado palestino que llega muy tarde y que es simbólico meramente? Pero claro, dentro de todo lo que vemos a nivel político, en el ámbito internacional, en el ámbito de la Unión Europea, muy pocos países han dado un pequeñito paso al frente. Y, de hecho, lo estamos poniendo como héroes. Sánchez ha quedado como héroe ahora, ¿no? Cuando ha ido a las Naciones Unidas, ha ido a Nueva York y ha dicho 4 cosas y ha llamado después de 2 años genocidio al genocidio. Bueno, es que el pueblo palestino lleva diciendo que está sufriendo una limpieza étnica décadas. El pueblo palestino lleva diciendo décadas que está sufriendo un genocidio. Claro, hasta que no llegan las organizaciones de derechos humanos blancas, europeas, a decir que sí, que es un genocidio, tenemos miedo de llamar las cosas por su nombre desafortunadamente. Y eso es parte de todo este entramado colonial y de todo este entramado que no solamente se queda, como digo, esa colonización en el territorio, ¿no? El colonizar un territorio, sino también colonizar las narrativas. Por eso mi apuesta siempre es descolonizar primero nuestras narrativas. Tenemos que ser valientes, tenemos que llamar las cosas por su nombre, a la resistencia, resistencia, al genocidio, genocidio, a la limpieza étnica y al derecho del pueblo palestino a existir y a resistir, eso, el derecho que tienen a existir y a resistir por todos los medios a su alcance. Y bueno, lo voy a dejar aquí, creo que pueden salir cosas mucho más interesantes y que van a contextualizar más en torno a lo que es, ¿no? Ese imperialismo, ese colonialismo y cómo ha ido pues cogiendo, ¿no? Otras formas después de tantas décadas. Y eso, pues muchísimas gracias. Cualquier cosa, cualquier pregunta. Y solamente una cosa, sí, y termino. Yo creo que es importante recalcar, ¿no? Cuando hablaba de mi experiencia personal, de dónde vengo, después de 77 años, mi padre nació en el 48, curiosamente, pocos meses después de que se estableciese o fuera reconocido el Estado de Israel. Y yo a día de hoy sigo reclamando mi derecho al retorno. Es un derecho que también, igual que el derecho a resistir de los pueblos, está reconocido por el derecho internacional y tenemos que jugar con ese derecho, pese a que generalmente favorece, ¿no? a esa blanquitud y a solo una parte, ¿no? de la población específica, ¿no? europea, occidental, etcétera. Creo que sí que tenemos que jugar con eso y también decir, ¿no? que no solamente este derecho está respaldado por en este caso, las Naciones Unidas, resoluciones, ¿no? de la Asamblea General de las Naciones Unidas, sino que también mi derecho a retornar a Palestina, a la Palestina histórica, está respaldado también por las Naciones Unidas. La resolución 194, que se formaliza poco después del establecimiento del Estado de Israel, reconoce nuestro derecho como población palestina refugiada a retornar a nuestros lugares de origen. Entonces, yo siempre lo digo, mi principal reivindicación es retornar a Gaza, a Rambla y, por supuesto, no solamente eso, es dejar de empujar a ciertas narrativas, que la población palestina no es que deba de irse de Palestina, la población palestina debe de permanecer en sus hogares y lo que tiene que hacer Israel es dejar de violentar a la población palestina y es de desintegrarse como proyecto colonial, porque yo creo que este sí es el comienzo de la desintegración del proyecto colonial sionista. No lo digo yo, lo dicen también académicos mucho más relevantes, ¿no? como puede ser Ilan Pappé, historiador israelí, que dice que este es el desmantelamiento, el inicio del fin de Israel, ¿no? Entonces, muchas gracias y estoy abierta aquí a cualquier duda y pregunta. Me he pasado mucho. Bueno, pues muchas gracias, Belén, por tu contribución. Yo también creo que es muy importante que tengamos el valor, ¿no? de llamar a las cosas por su nombre y de un seminario de descolonización apelar a la descolonización de Palestina y a la desintegración del Estado de Israel como un proyecto de colonialismo de asentamiento, como un proyecto también de expansión, de colonialismo como fue Rhodesia
como fueron otros proyectos tan monstruosos que, digamos, una élite blanca europea creó por el mundo, y que el Estado de Israel es parte de ese monstruo que es el colonialismo, y por lo tanto la liberación del pueblo palestino pasa por la abolición del Estado de Israel, ¿no? Yo voy a dar la palabra ahora a nuestro siguiente ponente, Pablo Sánchez León, amigo y compañero historiador. Ahora está vinculado a la Universidad del País Vasco, pero ha sido un académico vinculado a muchas otras universidades. Desde mi punto de vista, uno de los mejores historiadores vivos en el Estado español, y tenemos la suerte de que además reflexiona sobre temas coloniales, imperiales, sobre construcción de ciudadanía, y actualmente está trabajando sobre perspectivas comparadas de los imperios, algo que es muy importante en este seminario porque una de las causas pendientes, yo diría, de los estudios sobre el colonialismo español es que siempre se ha aislado el caso español de otros imperios, ¿no? Siempre hemos hablado del imperialismo británico, francés, belga, pero España no tuvo una corriente de estudios críticos sobre su proyecto colonial, ¿no? Y yo creo que es importante cada vez más poner en perspectiva estas experiencias coloniales para al mismo tiempo aprender de esos proyectos de descolonización. Entonces, bueno, yo le doy la palabra. Muchas gracias, Pablo. Bueno, muchísimas gracias, Javier. Muchas gracias a los organizadores y todo al público de estar aquí un viernes por la tarde. Todo un esfuerzo. Aunque es un contexto en el que claramente estamos un poco más concernidos con las cuestiones de fondo de lo que la actualidad nos está trayendo tan absolutamente traumáticamente al conjunto de la humanidad. Recuperando algo importante de las muchas cosas que acaba de decir Belén, hay una cuestión clave que tiene que ver con los marcos narrativos. La forma en la que contamos las cosas define cómo nos enfrentamos a ellas, y pensamos que es un proceso prácticamente entre, digamos, natural y con un poco de conocimiento, que las cosas se pueden contar como de una manera que es como aparentemente la lógica, cuando caemos en la trampa de estar asumiendo lo que una narración contiene, que son un montón de lugares comunes que dejan de ser polemizados. Necesitamos un marco narrativo distinto para entender el mundo al que vamos caminando. Y mi apuesta hoy va a ser intentar poner un pequeño grano en esa dirección, pero haciendo un planteamiento histórico y sobre todo relacionado con aquello que nos debería interpelar más a los españoles, y es de qué manera los marcos narrativos que tenemos acerca de la historia nacional condicionan la forma en la que entendemos el mundo. Y, digamos, con ese marco narrativo tenemos un montón de bloqueos que son en parte los que nos impiden ser más críticos con acontecimientos que vienen. Si os fijáis, sin embargo, por suerte, en este contexto, por cuestiones que son complejas y no vienen al caso, en España ha habido un tipo de comportamiento ciudadano crecientemente interesante por el grado de capacidad de movilización, aprovechando también una ventana de oportunidad de un tipo de gobierno que ha permitido que se diera el caso. Pero dejarlo ahí dejaría el asunto en un terreno más estrictamente del contexto actual. A mí me interesa que podamos ver una perspectiva de más largo plazo acerca de un problema que nos puede permitir que este domingo, que tenemos una celebración llamada el 12 de octubre, el Día de la Hispanidad, empecemos a adquirir una conciencia mayor acerca de cómo enfrentar progresivamente ese tipo de efemérides y qué es la cuestión que está en el fondo se está jugando ahí. La forma que se me ocurre plantearlo es partiendo de algo que se habló ayer y que parece que puede ser casi una especie de obviedad. Y es, en fin, hasta cierto punto, es un tipo de punto de vista. España ha sido una potencia colonial, pero paradójicamente también ha podido ser vista como un territorio colonizado. Una gran paradoja que uno puede afirmar y quedarse tan tranquilo y decir, bueno, es que ha sido esas dos cosas. Bueno, pero es que eso genera un problema enorme para la reflexión social, y es cómo se explica un fenómeno como ese. Bueno, alguien puede añadir, en realidad todos los estados nacionales, todos los imperios de la modernidad tienen esa doble característica. Bueno, se ha dicho de un imperio también como el británico, que ha podido ser un gran imperio hacia afuera, que ha colonizado, ha masacrado poblaciones enteras, pero al mismo tiempo también ha estado a su propia clase obrera, a sus trabajadores, a sus mujeres, teniendo con ellas un tipo de relación que también se puede considerar pues, como de machaque colonial. Pero esto seguramente es así,
pero no ha pasado a ser un marco narrativo potente porque es complicado de argumentar. Y en cambio, en el caso español es mucho más fácil de argumentar si adoptamos un determinado punto de vista que implica una comparación con las otras trayectorias imperiales típicamente modernas, es decir, las que surgen a partir, diríamos, de una combinación de la Revolución Francesa, la industrialización y el desarrollo, digamos, también un poco, puede decirse, del liberalismo, aunque no valdría para todos los casos, como el alemán o el japonés. Pero sí tenemos una tendencia bastante razonable a entender que ha habido una cosa que son los imperios modernos, vamos a llamarles, que tienen la característica de que se fundamentan sobre la construcción previa de un Estado nacional y de un desarrollo económico y a menudo también de una serie de transformaciones políticas que dan lugar a sistemas constitucionales, bueno, a estados de derecho. Y esto es el origen de que exista un velo y una cortina que impide relacionar lo que los estados nacionales, cuando se construyen ya imperialmente, cuando se desarrollan como imperios, hacen hacia afuera de lo que hacen hacia adentro. ¿Por qué? Bueno, por la sencilla razón de que el imaginario nacional, las identidades de tipo nacionales que acompañan la construcción de la modernidad, tienen esa capacidad discursiva poderosa de generar el imaginario de una gran comunidad en la que las diferencias de etnia, de género, de clase o de confesión son secundarias. Y entonces un Estado como el inglés, como el francés, como el alemán, como el norteamericano pueden aparecer como haciendo grandes barrabasadas fuera, pero que eso es algo que no sucede tan claramente hacia adentro, porque en realidad son comunidades que se han coordinado de manera consensual acerca de un gran pacto de convivencia. Bueno, pues he aquí la enorme ventaja que tiene, luego tiene también, vamos a ver, una gran desventaja, pero la enorme ventaja que tiene observar estos fenómenos a partir de una reflexión sobre la trayectoria imperial hispánica o española. Y es que las trayectorias de otros imperios, que son fundamentalmente el que nos interesa en dos, porque vale el portugués, los imperios ibéricos, es que se construyen como formaciones imperiales antes de la emergencia de un Estado nacional. Y esto nos trae legados interesantes. El primero de todos es que es Castilla la que hace imperio y esto permite que hoy tengamos una herencia muy clara de un Estado llamado español que tiene por dentro unas configuraciones regionales identitarias que no son la castellana solamente. Aquí se crea una nación después de la decadencia imperial. Y esto trae la posibilidad de observar el fenómeno adecuadamente si se coloca un vector de tiempo. Los imperios viven una experiencia del tiempo distintiva que es bastante conocida por decir que es el auge y la decadencia. El Imperio español exporta su forma de dominación a América antes de configurar una comunidad metropolitana unificada. Cuando llega la decadencia, el problema es que hay que configurar nación para empezar a competir con los otros imperios emergentes que han construido su imperio a partir de una previa configuración como estados-nación. Y ahí es donde arranca una primera cuestión de dominación de tipo territorial que arrastra el Estado español desde el siglo XVIII en adelante, que es cómo homogeneizar a una población metropolitana y convertirla en nación a golpes, como sea. Lo que me interesa de esto es que entendamos que a partir de ahí la España borbónica en adelante entra con bastante más claridad que ningún otro imperio posterior en una dialéctica dentro-fuera, porque se está dominando afuera al mismo tiempo que se empieza a dominar adentro. Hay unas élites que llamamos, bueno, eso es un término muy pobre para mí, pero vamos a entender que hay un proyecto de modernización y de progreso que se tiene que imponer adentro de la propia población. Hay que colonizar a la población para configurarla como una población moderna, ciudadana, con derechos, pero a cambio de ser funcional en un mercado que se va desarrollando, es decir, de un desarrollo del capitalismo. Y esto es mucho más visible en el caso español en un sentido muy directamente tecnológico, de la tecnología del poder. Y es la cantidad de transferencias institucionales de tipo represivo que construyen desde comienzos del XVIII
el Estado español, que son trasvases de dentro a fuera y de fuera a dentro. Es decir, las innovaciones represivas en Cuba, sobre todo en el Caribe, una vez que se pierde el gran imperio territorial americano, se trasvasan al territorio nacional español y viceversa. Fenómenos que tienen que ver con el universo policial, con el universo represor, con el universo del control social. Pero hay una parte más, y la vuelve todavía entonces más complejo e interesante, y es que esa trayectoria imperial previa funciona como un mecanismo de generación de identidades, digamos, dañadas ideológica y moralmente por el deseo de la recuperación de la gloria vieja. De manera que no es casual que cuando España pierde el grueso de sus colonias americanas a partir de 1810 en adelante hasta el 30, poco después empieza otra lógica imperial en un Estado liberal que ha pasado a ser una potencia secundaria en el concierto europeo, y que eso en parte le influye muy directamente. Influye en la necesidad de aparecer como todavía una potencia con capacidad imperial, y entonces arranca el imperialismo español en África, del que no voy a decir absolutamente nada, pero para que entendamos la lógica. Me interesa, en cambio, y ya voy entrando en el asunto de cómo nos afecta culturalmente a los españoles del siglo XX esta herencia, y por lo tanto cómo vemos el problema de nuestro propio Estado a escala global y mundial, y qué alternativas tenemos para construir una narrativa diferente, es que esa experiencia colonial de una decadencia imperial anterior a la construcción de Estado nacional produce dentro de las culturas políticas nacionales desde el siglo XIX una disyuntiva enormemente cruda, mucho más radical que los países del entorno, que se están desarrollando entonces también como estados nacionales, y se está desarrollando en ellos la sociedad civil, el capitalismo y el liberalismo. Y es un conflicto de identidad enorme con ese pasado colonial que se tuvo. Y hay dos actitudes que son muy contrapuestas. Una es claramente nostálgica y de intento de volver a la gloria que se perdió, es decir, el liberalismo, el capitalismo, el Estado Nacional Español desde el 19 es visto por un contingente enorme de población como la oportunidad de volver atrás, de recuperar la gloria perdida. Bueno, en un contexto, fijaos, de pérdida de colonias neto, pero que se intenta compensar con colonias nuevas, pero al mismo tiempo con un problema añadido, y es que tenemos un problema moral los españoles. La decadencia nos ha dejado como medio atontados y mal. Hay que imponer a la población una lógica ultramoderna para, en cambio, volver hacia atrás, hacia un tiempo que del que ya no se puede volver, al que no se puede volver, pues como sea. Pero a su vez también, y eso evidentemente, bueno, no hay más que leer de alguna manera, por decirlo muy rapidito y perdonad, que es el carlismo en el siglo XIX, y a partir de entonces, después lo que va a ser el fascismo en los años 30, y la lógica de una cruzada para erradicar a los malos españoles, entre una lógica fuertemente ideológica acerca de los que no son aptos para comprender esto. ¿Por qué? Porque es que hay toda otra forma de entender el pasado colonial que se lega también como una opción, y es la gente que considera que ese pasado colonial es lo peor que ha tenido este país y que tiene que dejarlo atrás como sea para poder ser un Estado nacional moderno al estilo de otros del territorio europeo occidental. Es decir, los españoles no conseguimos la unidad territorial, no conseguimos la estabilidad política, no conseguimos el desarrollo económico porque hay un legado colonial que está impregnando la cultura nacional y las identidades. Y esto es lo que produce que un país que tiene una cosa como el carlismo y después el fascismo sea también un país que produce de los más exponentemente ideologizado fuerte el anarquismo. Una lógica de contra toda forma de autoridad, porque son legados del pasado y tenemos que deshacernos de todos ellos, por cierto, también de los modernos. Entonces, esa forma de extremo radicalismo, bueno, que puede parecer que estoy hablando de las dos Españas, pero lo que estoy intentando es contar la cosa de otra manera. Y es como el peso de la temporalidad del imperio se produce de una forma eclatante que tiene su expresión final en 1936. Y esa es la gran fecha en la que se confrontan dos formas de entender el legado colonial. Y la forma en la que voy a intentar terminar
antes de hacer una mínima conclusión, para que se pueda esto ejemplificar históricamente y no decir, bueno, esto es una interpretación mía, que lo es, mi conocimiento es situado. Lo que pasa es que hay algunos trazos que se pueden ir a mirar en los archivos. Y os cuento una anécdota que para mí es determinante, digamos, determinante en el sentido de que lo expone con claridad. Y es 1933, primavera del 34, yo diría ya, sí. El ministro de Trabajo de entonces, Largo Caballero, socialista, es invitado a dar una conferencia en la OIT. España ha firmado acuerdos fundamentales de transformación de las relaciones laborales y en Suiza se hace una reunión de la Organización Internacional del Trabajo específica con los representantes de la OIT de países latinoamericanos. Y Largo Caballero ahí hace un speech digno de ser leído, porque es la primera vez en la que él, sin nombrar fascismo con ese nombre, dice que hay un proyecto, acaba de tomar el poder Hitler, y están clarísimas las lógicas que se están poniendo en marcha. En España se ha creado ya la CEDA, y él argumenta ya ahí, bueno, viene un tiempo muy complicado y muy difícil, porque dice, hay un reaccionarismo autoritario de viejo cuño, pero con formas nuevas, que pretende acabar con todas las conquistas sociales de los trabajadores. Y dice, la única alternativa a esto la tienen países como España, dice él, ¿no? ¿Por qué? Porque España es un país que ya ha dejado atrás su legado colonial y puede por fin y por primera vez mirar a los compatriotas representantes de trabajadores de otros países de América Latina fraternalmente, todos como iguales y sin ninguna pretensión de preponderancia de ningún tipo por el hecho de haber sido la madre patria de un imperio en un tiempo pasado. Es esa disolución completa de la relación jerárquica patriarcal la que evidentemente no se logra bajo el periodo de la República y después, obviamente, durante el franquismo se puede decir que se intenta reimponer, pero de una manera completamente irrelevante en términos políticos, pero en cambio no diplomáticos y culturales. España remantiene con América y con el Mediterráneo y con África una relación que sigue siendo patriarcal, paternal, de vieja metrópoli, que continúa hoy. Entonces, tampoco la democracia posfranquista ha modificado esa lógica, lo único que ha hecho es disolverla en una clave como aparentemente estrictamente cultural. Se llama la Real Academia de la Lengua, se llama la Feria de Guadalajara, lo que usted quiera, esa forma de imposición suave de lo que es un intento de mantener una posición preferente. Y necesitamos un tipo de marco narrativo que precisamente se fundamente en un imaginario fuerte de fraternidad plena. Es decir, los legados no son tales. No hay una contribución tan definida y tan decidida a la cultura actual de la vieja metrópoli. En fin, no hay nada más que reconocer que un país como México o un país como Argentina son potenciales culturales muy por encima de la cultura española actual. Y en cambio sí reivindicar una hibridación en términos de igualdad, a escala de género, a escala de clase, a escala de etnia y a escala de confesión. Y bueno, ya termino. Y de hecho, deciros que en la práctica eso existe. Y el problema es nuestro de tomar conciencia de la relevancia que tiene instalarlo en un marco narrativo. Y un ejemplo lo tenéis muy cerca de aquí. Cuando salgáis, os apetece, cogéis la Ronda de Valencia y ahí hay un bar que para mí tiene un nombre muy gracioso de lo que significa la hispanidad hoy bien entendida. Se llama El Torrezno Filipino. Muchas gracias. Bueno, la San Miguel, qué cerveza filipina. Bueno, muchas gracias, Pablo. Sí, muchas gracias, Pablo. Creo que se han dicho muchas cosas interesantes. Yo recomiendo mucho, bueno, aprovecho para decir que ahí fuera las compas de aquí del Ateneo han puesto una pequeña estantería con libros de alguna de la gente que participa y hay varios libros de Pablo que os recomiendo mucho. Uno es sobre los procesos históricos que se condensan y que dan lugar al 36, ¿no? En términos de bueno, qué tipo de narrativas coloniales dieron lugar al 36, algunos de los aspectos que ha señalado. El libro está ahí, yo lo recomiendo de verdad. Y también destacar esta idea de que las grandes tensiones de la
política ibérica o española del 19 no fue entre liberales y conservadores, sino entre imperialistas y descentralizadores, ¿no? O sea, y eso en realidad es lo que converge, no tanto en el eje izquierda-derecha, sino que el hecho de que la República no asumiera un eje descentralizador y descolonizador, ayer se habló, ¿no? Aquí, es lo que hizo que perdiera el apoyo, por ejemplo, de muchos, pues el tema de Marruecos, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si la República llega a descolonizar Marruecos y los africanistas no tienen el apoyo del ejército de Marruecos? ¿No? ¿Por qué el franquismo logró recapitular muchos más apoyo en términos imperialistas que la República en términos descentralizadores, ¿no? Y también el hecho de que la independencia latinoamericana, en ese primer tercio del 19, no fue exactamente un corte entre metrópoli y colonia, sino entre liberales y monárquicos. Es decir, en la península ganaron los monárquicos y los liberales ganaron en América Latina, porque el liberalismo se estaba jugando, ¿no? Ampliamente. Y ahí viene esta frase del marxismo que decía Marx: un pueblo que oprime a otro no puede ser libre, que se achaca a Lenin, que Lenin tomó de Marx y que Marx tomó en la librería británica, en el Museo Británico, del diputado Dionisio Inca Yupanqui, que era el diputado del Perú en las Cortes de Cádiz, que le decía a los liberales españoles: oye, mirad, si queréis un proceso liberal en España, lo primero que tenéis que hacer es dar la libertad a América para que os apoyen, porque en España liberales estáis los que estáis, ¿no? Entonces os van a ganar los monárquicos, sí, ¿no? Y efectivamente un pueblo que oprime a otro funciona también para el caso británico de Irlanda. O sea, el hecho de oprimir te hace monstruo. El hecho de generar opresión te deshumaniza como opresor, ¿no? Y es uno de los retos de la blanquitud, ¿no? No solamente que los pueblos oprimidos logren liberarse, sino que logremos acabar con la voluntad de oprimir. Entonces, en el feminismo es muy evidente, ¿no? No solamente crear condiciones seguras para las mujeres, sino qué pasan los hombres para que cuando puedan opriman, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy interesante y ese 19 español no está suficientemente pensado en términos coloniales. Y yo voy a darle paso a nuestro último ponente de hoy, Eduardo Sánchez Iglesias. Él es profesor de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid, además es director de la Fundación de Investigaciones Marxistas, venezolano, nacionalizado español, ya también puede contener trazas de andaluz, ¿no? De conocedor también de Andalucía y una de las personas que lleva más tiempo indagando en esos legados descolonizadores del marxismo, pero también en los legados marxistas de la teoría decolonial, también especialista en temas de geopolítica, perspectiva antiimperialista, y yo le cedo la palabra y le agradezco mucho que esté aquí, porque además se ha sumado amablemente ante cambios de guión y siempre es de agradecer que haya gente que se sume a estos seminarios. Así que gracias. Vale, gracias. Bueno, muy amable. Muchas gracias a la Tenora Maliciosa, ¿no? A Traficante de Sueños. La verdad que es un lujo tener no solo un local, sino una entidad como esta en Madrid en estos momentos, ¿no? Y bueno, decir que efectivamente yo iba a venir aquí, incluso me iba a sumar al final como público, pero bueno, por una serie de circunstancias, muy feliz y orgulloso un honor de estar aquí en la mesa. Bien, pedir disculpas porque llegué tarde, pero es que esto de la militancia es como el pluriempleo, pero en la praxis política, ¿no? Que es, claro, se reunía el AMPA del colegio de mi hija y que estamos organizando lo del 15, ¿no? Las jornadas del 15. Y bueno, quería intervenir ahí y era un punto que me tocaba a mí un poco moderar y bueno, por eso he llegado tarde, ¿no? Y pido disculpas por ello. A ver, claro, no sé, eran como las 3 y pico las 2 y pico de la tarde cuando me entero que venía aquí. No voy a decir que lo voy a improvisar, pero un poco voy a intentar estructurar una intervención que no tenía pensado hoy por la mañana. Pero bueno, comentar que a mí me parecen unas jornadas muy pertinentes. O sea, es que venía andando para acá, veía en la Plaza España toda una infraestructura privada que han puesto con el tema de la hispanidad. Iba con mi hija el domingo precisamente a algo muy colonial español como es el Museo Naval de Madrid, ¿no? Que me invito a ir ahí a verlo. Y me encontré con todo el evento aquel, ¿no? Pero ayer, por ejemplo, salía del CSIC, ¿no? El Salón de Actos del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, también que tiene un origen muy, ¿no? Colonial en los años 40, los años 30 y 40. Venía para acá andando, eso está en la calle Serrano, ¿bien?
Iba andando hasta Moncloa, un poco como descompresión, ¿no? Iba ahí caminando y decía, no me lo puedo creer la cantidad de nuevos estatuas que se están erigiendo en esa parte de Madrid de cuerpos militares españoles relacionados con las guerras coloniales. De Filipinas, por ejemplo, en Argüelles, en el Conde del Valle de Suchil, otra reminiscencia muy clara, ¿no? Que es como, no sé, esto me parece ya... y luego en la calle Serrano me encontré varias, de unos un poco friki en el tema de la historia militar, que es mi caso, claro, los cuerpos regulares y de la Legión, principalmente de aquellos batallones que estuvieron más implicados en las guerras de Marruecos en el siglo XIX. Y dije, guerra de Marruecos, que un estudiante, ¿no? Hoy, por ejemplo, que tenía clases un poco relacionadas con esto, ¿no? Conferencia de Berlín y demás. ¿Dónde se puede ir a nutrir? Aparte, venga, vámonos a la inteligencia artificial y a Wikipedia, ¿no? Como lo viejo, Wikipedia y lo nuevo, inteligencia. Tú vas a Wikipedia y pones guerras coloniales en España, de España a Marruecos. ¡Pum! Te sale guerras hispano-marroquíes. Y todo, espera que invito, a no ser que se lo cambien esta tarde, todo es un relato en donde Marruecos agrede a España y España se defiende. Y no me lo esperaba, de verdad, pero sistemático. Hasta Perejil, que es la última, ¿no? Que sitúan. O sea, fíjate, guerra colonial, bueno, está bien pensado, ¿no? Y luego, en inteligencia artificial, muy nutrida, me imagino yo por esto, va igual. O sea, que esto no es una cuestión histórica, ¿no? O meramente de que vienen aquí los palestinos con el problema, el último problema palestino que tenemos que afrontar el mundo, ¿no? Occidental, ¿no? Que me acuerdo cuando las intifadas era un poco el discurso. Teníamos los de Oslo cerrados y nos los abren con el tema de las intifadas, ¿no? Con esto, ¿qué quiero decir? Que en 2025, además, es el aniversario del fin del colonialismo formal ibérico en África por parte de Portugal, después de las guerras de liberación, ¿no? de los pueblos africanos, ¿no? Que fueron sometidos al colonialismo portugués, y luego en el tema del Sáhara español. O sea, que me parece una fecha muy buena, y de aquí al 12 de octubre una actividad fundamental, y que hay muy poco. Joder, estará tu departamento de antropología, pero es que hay muy poco. Y es un esfuerzo de la fundación en la que trabajo y que dirijo en aportar precisamente a romper con esto, ¿no? Y bueno, ahí tenemos ya los vídeos editados, el congreso que hicimos el verano pasado, este verano, sobre precisamente el legado colonial español y portugués, ¿no? Que son bastantes, fue un congreso muy largo y hay muy poco, muy poco. Entonces, jornadas como estas son, y encima si se graban, fundamentales. Entonces, agradecer y valorar muchísimo el esfuerzo de los que habéis tenido la idea y que lo organizan directamente. Bien. Entonces, por mi parte, ¿de qué voy a hablar? Bueno, pues una cuestión, yo aquí soy como el más triste porque soy economista. Al final soy como... Entonces vamos a intentar, pero bueno, me puede servir para lo siguiente, que es establecer la siguiente, no sé, como idea de partida, de trabajo que propongo, que es el colonialismo español en África, que es el que fundamentalmente voy a hablar, aunque también voy a hablar de un poco, si me da tiempo, de América Latina. Toda la experiencia colonial y el legado colonial español en África ha sido fundamental para la consolidación de la nacionalidad española y de su modelo económico, todavía en gran parte vigente, dirían los clásicos, de las bases materiales, ¿no?, en las que se sustenta el proyecto español contemporáneo. Es muy importante. Es crucial. Tal vez por eso también se invisibiliza tanto, ¿no?, porque esa relación es dolorosa, es complicada. ¿En torno a qué? Voy desarrollando la idea. A tres periodos muy importantes que llegan hasta hoy. Uno primero, o cuatro, como quieran, pero bueno, uno particularmente siglo XIX, pues un planteamiento muy importante que arrancaría en torno a la importancia que tuvo el colonialismo español en Marruecos, principalmente en el inicio del proyecto capitalista en España y de la construcción del Estado-Nación en España, en el 19. Segundo, en su consolidación y éxito, que no fue tan fácil, pero que podríamos tener, digamos, desde lo que se llama la época de Cánovas del Castillo, la restauración borbónica, 1800, es decir,
el fin, ¿no?, a través de un golpe de Estado de la Primera República, en 1875, ¿no?, hasta la dictadura de Primo de Rivera, con el fin de la Segunda República en 1931, más o menos. Aquí tengo un gran historiador, me puedes corregir perfectamente. Este ya sería de consolidación del Estado-Nación y del proyecto capitalista en España. Luego ya en el siglo XX, después de la Segunda República, en su corto periodo, luego hablaré, que es muy interesante esto de la Segunda República, dónde estaba la hegemonía político-ideológica de la Segunda República, por lo menos hasta el Frente Popular y el inicio de la guerra. Bien. En el franquismo, claro, la experiencia colonial ha sido fundamental en el triunfo del franquismo, pero una cuestión, que esto se habla mucho, pero algo que quería aportar es, porque el franquismo fue una experiencia claramente autoritaria, particularmente de gestión autoritaria de la fuerza de trabajo de los sectores populares de este país, para garantizar un éxito, que fue el de la modernización capitalista en España, que fue su inserción en la economía mundial, que se conoce como el desarrollismo franquista. Pero continuamos hasta el día de hoy, que es en la inserción de España, continuadora de la anterior, no disruptiva, continuadora, que es la inserción plena y exitosa también en la globalización, donde lo neocolonial particularmente sirve para un giro en torno a la apreciación de África como un área a la que hay que someterla a una política de seguritización, porque se la ve como una amenaza y riesgo a nuestra seguridad nacional en el marco de la globalización. Voy a intentar completar esto. Bien, efectivamente, el fin del imperialismo español, del imperio español, el imperialismo puede ser después, ¿no?, el imperio español, de donde vengo yo, Venezuela, Simón Bolívar, que no nació en Caracas, por cierto, que nació en el estado de Aragua, donde nací yo. Pero también tenemos un nacionalismo venezolano de élites que marcan que todo tiene que ser en Caracas, porque todo lo demás es paisaje, ¿no? Un poco eso lo sufrimos mucho en toda América Latina, en todos los sitios, ¿no? Yo soy de Maracay, ¿vale? No soy caraqueño. Bueno, el fin del imperio español con la independencia de las colonias españolas, en su gran mayoría, Cuba, Puerto Rico, una excepción, República Dominicana, ¿no?, se consolida más a finales del siglo XIX, pero digamos, ¿cómo se configuraba el imperio español? Como igual que el portugués, como un imperio minero, agrícola, ganadero. Ganadero por la lana merina, base de la industrialización y del textil, posteriormente en lo que conocemos hoy como Países Bajos e Inglaterra, bien, minero agrícola, ¿no? La mina que entra por Sevilla, plata, la plata y el oro, ya sabéis, vale, es un Potosí, ¿no? Se sigue utilizando. Que entra por Sevilla, posteriormente por el puerto de Cádiz, llega al eje logístico que va cambiando, Valladolid, Burgos, posteriormente ya Madrid se fija, ¿no?, porque Valladolid se sitúa con los comuneros, no vas a tener a Valladolid como capital, claro, pues la sitúas en otro sitio, y luego pues Zaragoza en función de si va por Barcelona o el puerto de Bilbao, ¿no? Ese es el eje articulador, por cierto, hoy en día del AVE y de todo en España, porque hay una continuidad al respecto. El imperio minero agrícola español se rompe, es inviable después de la independencia de las colonias españolas. ¿Qué se intenta reproducir? Es, en torno a una configuración nueva, ahí está el planteamiento de un Estado-nación, reproducir este modelo minero-agrícola. ¿A través de qué? De la desamortización. Hoy lo llamaríamos acumulación por desposesión, que llevó a España a una guerra civil, el carlismo, donde efectivamente de una base tradicionalista, iba a decir conservadora, ultra, pero tenía una base popular campesina, opuesta al liberalismo que se le veía como esto. No sé si se me sigue, ¿no? Este es el tema. La minería en España, que pertenecía a la corona, se desamortiza para dárselo al capital extranjero, que entra en España con esa condición porque la hacienda española se quebró con la pérdida de la colonia, ¿vale? Y por el otro lado, la desamortización agrícola, fuera los bosques comunes, los pastos. Si hay alguien aquí en el norte de España que todavía existe algún residuo, esto es algo muy presente, ¿no? Todos los bosques comunales y la utilización comunal del mundo agrícola desaparece en torno a la desamortización. Todos los autores de aquel proceso tienen calle en Argüelles, ¿vale? O sea, vais por ahí y los tenéis a todos, porque Argüelles es el barrio que construyó la España que triunfó con Cánovas del Castillo frente a la Primera República. Bien, se ve, ¿no?, en las calles, plazas, etcétera, ¿vale?
un proyecto liberal conservador. Entonces, ¿qué había que hacer? Esa guerra civil y este planteamiento minero agrícola necesitaba de un mercado interno que no existía y de la expansión del mismo, y se encontró en África una solución. Por un lado, en buscar un proyecto, diríamos hoy, de país o nacional compartido frente al desgarro de las guerras carlistas. Bien, es decir, dar una legitimidad política medianamente unificadora de masas, ¿no?, mayoritaria, al nuevo Estado-nación en España, que era minoritario en su defensa, y por el otro de una viabilidad económica a este proyecto. La expansión a África y su colonización era un elemento central, utilizando las plazas que existían, Ceuta, Melilla y algún enclave más. Bien, esto fue un éxito y fueron las campañas diversas, no voy a aburrir, pero bueno, el general Prim en 1859-60, en donde, bueno, pues encontramos, tras su triunfo y el homenaje tan grande del desfile que hubo en España, digo, en Madrid, fue tan grande el desfile que hubo, la concentración de tropas durante tanto tiempo, que dio lugar a un barrio que se llama Tetuán, hoy en día en Madrid, que es donde estaba el campamento, y se llama Tetuán de las Victorias. O los cañones fundidos de aquella victoria frente a las tropas del sultanato marroquí son las de Daoiz Velarde, que son los dos leones que están en el Congreso de los Diputados. Y no sigo con tantas cosas que encontramos en el callejero, incluso en las canciones populares, que no sé quién cantaba a mi hija, no sé si su abuela o en el colegio, porque son canciones infantiles, pero que rememoran todo aquello. Bueno, esto fue muy importante, la expansión colonial española, no del XVII, del XVI, del siglo XV, después de la Reconquista, no, del siglo XIX y a finales del siglo XIX para consolidar no, poder iniciar el proyecto capitalista en España y la consolidación de una idea de Estado-nación en el mismo. ¿Qué se consolida? Voy avanzando, ya sí de manera exitosa, derrotado el carlismo, derrotada la República, derrotada la Primera República y todas las expresiones populares del anarquismo y el protosocialismo español, que conocemos como el cantonalismo en muchos casos, viene un elemento que es la restauración borbónica en torno a un eje de hegemonía conservadora. Esta es la tesis mía. Es decir, el colonialismo español en África, no en Marruecos, en África, ha sido un elemento fundamental hasta el día de hoy de la construcción en términos económicos, políticos y nacionales de un proyecto de hegemonía conservadora. Por tanto, oponernos a él habilita la posibilidad de la construcción de una alternativa desde un proyecto liberador, ¿no? Transformador. No me gusta lo de progresista, pero bueno, transformador. En mi caso, yo aporto a esto anticapitalista, ¿no? ¿Bien? Y así se entendió por parte de sectores populares en este país, como puede ser el anarquismo, que desde el minuto cero fue anticolonial, también el socialismo, el primer PSOE, Pablo Iglesias como diputado, todo un eje de intervención en torno al colonialismo español de finales del XIX y del XX en Marruecos, y el origen del Partido Comunista en España, que es un partido donde sus primeras actividades y campañas eran en contra del alistamiento y del embarque de las tropas, que eran jóvenes campesinos, pobres, de los pueblos de España, en los barcos que iban a las batallas en Almucenas, y se cumple el aniversario, ¿no?, del 21-25, hace un siglo, en Marruecos. Bien, entonces, ese era el matiz que se me olvidaba. Es decir, hasta el día de hoy, la idea de África y el planteamiento colonial y ahora neocolonial sirve claramente como un elemento fundamental habilitador de la consolidación de un proyecto conservador en España y de un capitalismo muy particular. Bien, entonces, con Cánovas del Castillo, bueno, pues viene ya la articulación, Cánovas, el Primo de Rivera, es decir, todo este marco, digamos, de la restauración borbónica habilita ya sí claramente el éxito de la burguesía en España, en su proyecto nacional y capitalista. Y ahí sí que está ya la articulación de una manera institucional, estructural y permanente, una ideología que hemos conocido y que se conoce como el africanismo. Y el africanismo tiene una concreción institucional, la Real Academia de Geografía, que conozco yo muy bien porque me dedico a la geografía política, ¿no? Y todos los institutos muy ligados a toda la competencia europea imperial, que una vez que Alemania se unifica con éxito, pasa
de su pugna y guerras europeas a África. Esa es la Conferencia de Berlín. ¿Por qué no en Asia y en Oceanía? Porque el delineamiento y dominio colonial estaba cerrado entre la hegemonía principalmente británica, de Países Bajos, de Francia y un poco de Portugal. Ahí está Goa, Timor, etc. ¿Bien? Entonces, ni Alemania ni otras potencias que en aquel momento España se agarraba y se apoyaba en Alemania tenían una proyección ahí, pero sí en África. ¿Por qué en África? Porque el colonialismo en África no estaba cerrado. Y el colonialismo en África tenía una presencia no marginal, pero en términos geográficos pequeña, porque solo les interesaban los puertos, particularmente del Atlántico, por el esclavismo. Porque el eje de aquel mundo, lo que hoy sería Asia, el mar de China, el mar de Japón, que sería el eje del capitalismo, en aquel momento era el Caribe. Y el Caribe, que sustentaba económicamente a los países europeos, os invito a ver un mapa del Caribe hoy en día, a ver cuántos países hay ahí, ¿no? Tenemos islas, Aruba, Bonaire, ¿no? Curazao, que son hoy en día parte del Reino de Países Bajos, Guadalupe, ¿cómo se llama la otra? Martinica, en el caso de Francia, las norteamericanas, que son de herencia británica, Gran Bretaña permanece con Islas Caimán y independencias muy recientes de Jamaica, Bahamas, etc., ¿no? ¿Me explico? O sea que el Caribe era lo que dirimía la pugna imperial y el esclavismo era el elemento central de la base económica fundamental que era el Caribe, que eran las economías de enclave o de plantación. Desde Luisiana hasta Río de Janeiro. Ese es el Gran Caribe. ¿Bien? Entonces, claro, África solo interesaba, entre comillas, pero claramente una vez el esclavismo, la economía capitalista de base esclavista, mercantilista de base esclavista, da paso a la economía capitalista, ya no interesaba el tema esclavista. Había que ocupar ya todo África, había que ocuparla plenamente, y ahí sí que había un marco de expansión de los distintos imperios, donde entra Alemania, pero también España. Y en una cuestión de pactar un equilibrio es la Conferencia de Berlín de 1885, finaliza y empieza en noviembre del 84, finaliza en febrero de 1885. Joder, no hace tanto. Y ahí es España donde consolida ya un reconocimiento internacional del norte de Marruecos, el Sáhara, Ifni y Guinea española, ¿no? Guinea Ecuatorial hoy en día. Bien, que no es poco. Y fue fundamental para consolidar un proyecto nacional español de carácter muy conservador y de un capitalismo proteccionista, como fue predominante en toda Europa continental. Que es la base del nacionalismo español hasta el día de hoy. Pónganle ustedes una atención a Faes, aparte de Aznar y sus cosas, y vamos a ver los ciclos de historia. Cánovas del Castillo, Dato, Maura, son los padres ideológicos. Fraga, ¿no? Se consideraba como hijo de Maura. Es decir, todo el planel de la intelectualidad y la política española de carácter conservador. Y Marruecos fue fundamental. Pero ahí se bregaron militares que tuvieron una proyección política fundamental. Por ejemplo, Primo de Rivera, que luego fue dictador. Héroe de la Primera Guerra del Rif, muy joven como teniente, y posterior, ya hace un siglo, en 1925, en la normalización, es decir, la derrota de las comunidades del Rif en Almucemas. Pero un joven teniente coronel, Francisco Franco, pero luego un general Sanjurjo, Berenguer, etcétera, etcétera. Entonces pasamos a esta, claro, no solo la extracción minera de África de materias primas, sino la expansión de un mercado colonial, porque en el mercado colonial no hay liberalismo, ni mano invisible del mercado, no, es una división del trabajo impuesta, donde el territorio colonial es expoliado en favor de un interés o de unos sectores económicos concretos en España. ¿Cuál era el eje de la alternativa económica política de Primo de Rivera? Dar una viabilidad de España a través de su modernización en torno a lo que copió Franco, pero a la bestia, ¿no? Y con más éxito. Modernización capitalista de España a través de generar un mercado único cerrado. Ese era el proteccionismo del acero, que unió a la burguesía vasca, del textil unió a la burguesía catalana y del trigo a toda la burguesía agrícola castellana. El Pacto de Hierro es muy importante y explica muchas cosas hoy en día también.
Y ese mercado interno no estaba articulado porque no había trenes, no había carretera, entonces la obra pública no suena. La base económica actual de las grandes empresas de obra pública española que construyen naves, aeropuertos y tal, tiene su origen aquí, porque son las mismas familias. Y eso solo se pudo consolidar con la expansión de construcción, es decir, de acumulación de capital que le dio a estas empresas el colonialismo en Marruecos principalmente. Y luego otros sectores, no voy a hablar del colacao, que es muy famoso, pero sí de la madera y del sector de la industria agrícola, que fue el caso de Guinea. ¿Bien? Y seguimos avanzando, ya claro, en el franquismo efectivamente triunfa y el franquismo, es decir, en la guerra civil, las tropas nacionales, el franquismo y posteriormente la dictadura, es imposible pensar su triunfo si no es con el mundo colonial. No solo por un elemento muy importante. No solo porque eran militares africanistas los que encabezan el golpe de Estado y los primeros gobiernos. No, es que hay un elemento muy importante aquí, ¿no? Que es que lo que se practica en la guerra civil como una guerra de exterminio de la población española se pudo practicar de una manera muy eficiente, muy articulada, ¿no? Porque se practicó durante muchas décadas ya en Marruecos. Los campos de concentración, el bombardeo a la población civil. Es que esto no se improvisa. ¿Bien? No se improvisa. Esto se articula, se organiza. Es un entramado institucional, organizativo, presupuestario muy complejo y que sin la experiencia colonial y su práctica posterior en Europa la hizo en España el franquismo, pero la hizo Alemania en torno a su experiencia fundamentalmente la aniquilación y el genocidio en la población namibia, pero lo hicieron todos los imperios europeos, lo que practicaron en África, en el colonialismo africano, se lo aplicaron luego a su población. Por ejemplo, Mussolini en África, a raíz de lo que fueron las guerras con Eritrea y Somalia, y por no continuar, tenemos yo creo en mente cuáles son los ejemplos, ¿no? Pero además efectivamente es que la República tenía un problema, porque la hegemonía ideológica, programática, ideológica, incluso, que has hablado un término que me gusta mucho, del relato, del imaginario, en España no era socialista, ni anarquista, ni comunista, era krausista. Y era como una extensión hasta el siglo XX, ¿no? El krausismo es como un tema kantiano de la Ilustración, de la idea de la modernización, ¿vale? Y de un planteamiento muy claro también de lo que fue el regeneracionismo español. ¿Sabéis lo que? Es decir, España pierde Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Guam, ¿bien? En 1898, y es la gran tragedia, esa frase, ¿no? Más se perdió en Cuba, se sigue escuchando. La tragedia, es como perder 60 años antes, ¿no? Las colonias en América. Dice, joder, nos volvemos a encontrar en 2 generaciones otra vez con el mismo problema. ¿Cómo vamos a solventar esta situación? ¿Cómo se va a corregir? ¿Cómo no vamos a llegar al colapso de nuestro proyecto nacional y capitalismo español? Con el africanismo. Y el africanismo sí es una corriente político-ideológica, geopolítica propia del regeneracionismo. Muy transversal a los distintos regeneracionismos, sean liberales, conservadores, más de derecha o más ilustrados progresistas. Muy paternalista, y el krausismo, que dominaba aquel PSOE y la izquierda republicana, partían de ese hecho y de esta idea. Joaquín Costa era un africanista, por ejemplo. ¿Bien? Entonces, claro, la República tenía esta debilidad. Luego ya, con el golpe de Estado del Frente Popular, cambia, ¿no? Emerge en sectores populares, un elemento diferente. Pero en la raíz de la Segunda República está esta situación, como la Primera República no entendió la independencia de Cuba. Y la Gran Guerra en Cuba, que fueron 3, la de 1868, la Guerra de los 10 años, que murieron 400.000 cubanos y 60.000 españoles, que se dice pronto, de una población que no es la actual, de una población, o sea, es que estamos hablando de cerca del 20% de la población. Esto solo lo puede entender alguien que sea palestino o palestina común, en esta dimensión casi porcentual de lo que estamos hablando. Y eso fue en la Primera República. Bien, entonces, pero el franquismo, y ya voy terminando, no solo es esto, es que el franquismo en los años 60, 50, 60, en su consolidación ya sí, no la tuvo en los 30, en los 40, pero ya sí a finales del 50 y particularmente en los 60, no solo fue turismo,
¿bien? Y automóvil, y remesas, que era la lógica de acumulación del momento. No, también había un proyecto, por eso no se soltaba el Sáhara, porque la independencia de Marruecos en el 56, bueno, la de IFNI hubo una guerra en el 57-58, no me acuerdo, 58-59, en 1969 ya como tal se plasma la entrega de IFNI a Marruecos. Pero ¿por qué el Sáhara no? Hay elementos geopolíticos importantes. Marruecos es un aliado del minuto cero de Francia y de Estados Unidos y claramente Franco pues, se pliega, aparte de unas grandes simpatías entre la monarquía alauí y el franquismo. Los sectores más conservadores y reaccionarios marroquíes que se lanzaron contra el socialismo marroquí, que era el mayoritario en la independencia, estaban muy impulsados por también planteamientos reaccionarios, religiosos y nacionalistas de Francia y de España. ¿Bien? Hay una comunidad de intereses. ¿Vale? Pero el Sáhara, ¿qué pasa con el Sáhara? Bueno, claro, el Frente Polisario es un movimiento de liberación nacional, panarabista, socialista, laico, antiimperialista. No le vamos a dar la independencia a esta gente, ¿no? Y además detrás tiene Argelia, aliado de la Unión Soviética, pero en aquel momento Argelia no es la de ahora, en aquel momento Argelia era la capital de los movimientos de liberación nacional. Una vez Cuba lo fue en los 60, en los 70 Argelia. Y luego estaba Canarias, donde la Organización de Unidad Africana, ¿no?, reconoció a África como un territorio colonial, a Canarias. Y eso estamos hablando en los 70, ¿bien? Entonces, claramente, y bueno, en Canarias había un sector también de la población que claramente reivindicaba su africanidad en un momento de la dictadura. No puedo entrar aquí, pero claro, el Sáhara no. Pero no solo por eso, porque España tenía un proyecto a través de la explotación de los fosfatos del Sáhara de especialización económica muy importante, porque había una proyección de población muy grande. Es decir, la entrada de China y la India en el capitalismo global, a partir del 78, ¿bien?, va a llevar a un crecimiento de la población urbana. Joder, es que esto lo tienen escrito, uno va al CSIC y ve las actas y dice, mira, esta gente era una dictadura, pero había, ¿no?, de la población urbana, y es verdad, y un abandono del campo. Por tanto, el campo solo será productivo por falta de fuerza de trabajo con una intensificación, utilización de fosfatos químicos, que hagan más productivo, menos áreas agrícolas, ¿no?, productivas, ¿no? Entonces, los fosfatos, ya termino, no, menos de 5 minutos, los fosfatos del Sáhara eran un elemento central donde España jugaba en aquel momento también a ser una potencia en ese sector. Claramente no salió porque Estados Unidos prefería aquello en torno a Marruecos y Francia igual, a través de transnacionales de estos dos países, que en torno a España. ¿Bien? Pero bueno, lo del Sáhara se tuvo que abandonar también de manera corriendo, pero también no solo por la crisis del franquismo y Franco estaba en la cama, también es el recuerdo a lo que fue la Revolución de los Claveles un año antes. La Revolución de los Claveles lleva un posicionamiento del ejército con los sectores populares antifascistas, ¿no?, y contrarios a la dictadura en Portugal. Porque cuando la guerra se hacía por el aire, no había muchas tropas portuguesas en Portugal. Lo que le pasó a las guerrillas africanas de los movimientos de liberación nacional, sobre todo cuando recibió armamento en los países del este de la Unión Soviética, era que ya tenían capacidad de tener un fuego tierra-aire. Y el derribo de aviones portugueses obligó a mandar tropas y hacer la guerra por infantería en el terreno. Y ahí ya la burguesía portuguesa se retiró del ejército. Ya no era tan interesante mandar a sus hijos a las academias portuguesas. Y eso llevó a una repopularización del ejército portugués. Pues ese fantasma se veía, en el caso de España, si entraba en una guerra con el Frente Polisario. Y no lo querían ni en pintura. Bien, y llegamos, y ya de los 3 minutos que me quedan, un poco a la actualidad con la cuestión de África. Se abandona África, hay una idea de África, una gran simpatía popular que permanece hasta el día de hoy con sus altibajos con la causa saharaui y palestina. Hay un sector popular español muy importante, anticolonial, yo creo que de manera intuitiva, al entender que las corrientes coloniales españolas o neocoloniales fortalecen lo más conservador y reaccionario en España, aunque sea un análisis no muy, digamos, estructurado, pero sí intuitivo, ¿no? Que me parece importante, pero claramente España en la globalización, ¿qué es África? Y aquí los resortes neocoloniales son importantes para lo siguiente. África es vista hasta la actualidad en España
desde 4 puntos de vista. Primero, como un área, cuando hablo de África, es el Sáhel y el norte de África, lo que conocemos como Magreb. ¿Bien? Es un área potencial como riesgo a la seguridad nacional. Si uno lee la Estrategia de Seguridad Nacional de España de 2021, de diciembre de 2021, es un documento que está lleno de infografía, poca letra, pero la letra hay que irla. Y vámonos al apartado de riesgos. Hay uno que es amenaza y otros riesgos. No pone países. Es un lenguaje muy pulcro, muy Unión Europea. Hay que leerlo un poco, ¿no?, en doble sentido, y ahí ya, si lo leemos varias veces, ya vemos lo que nos quieren decir. ¿Cuáles son las amenazas que suponen un riesgo y que, por tanto, hay que aplicarle una política de seguridad nacional? Desde el Ejército principalmente y Guardia Civil y Policía Nacional secundario. ¿Cuáles son? Y luego eso lo proyectamos en un mapa. Terrorismo islámico. Ha perdido cuota pantalla, pero ahí sigue. Inmigración irregular. Frontera marítima. ¿De dónde viene eso? El terrorismo islámico que teme España, ¿de dónde viene? ¿De Irak? No. Sáhel, probablemente. ¿Y qué está enfrente del Sáhel? Porque Canarias no está aquí al ladito, está muy lejos de la península ibérica. Hay estudios, trabajos, no me enrollo, de cartografía crítica, desde la geografía crítica, en la incomodidad que ha tenido España en cartografiar siempre las Islas Canarias. Las Islas Canarias aparecen en los billetes pegados a Baleares o pegados a Cádiz, porque lo que se quiere proyectar es una idea de que esto no es África, o está muy cerca de Europa. Y eso es hasta el día de hoy. ¿Bien? Entonces, enfrente de las Canarias está el Sáhel, que se ve como un elemento de inestabilidad. La migración, ¿qué migración teme España como migración no regular o ilegal, según la Estrategia de Seguridad Nacional? ¿La de América Latina? ¿La de los fondos buitre? ¿La de Dinamarca? No, la de África. Como sabemos, la frontera marítima está cerrada. Y así progresivamente, bueno, hasta que se cambió por el COVID, el tema de las pandemias se focalizaba en las que podían venir de África, ¿no? No sé si os acordáis, hace unos años un médico y una religiosa española que se contagiaron de dengue en África y vinieron aquí, que tuvieron que matar al perro, ¿no? Eso fue un tema aquí en Madrid. Bueno, es la demonización, la periferización de la concepción del riesgo a la seguridad nacional en España, situándola en África. ¿Cuál es el eje de seguridad que se dibuja? Canarias, Gibraltar, Baleares. Ese es el eje central de seguridad en España. ¿Qué está perimetrando? África. Todo el planteamiento, ¿no?, de compra de material militar, que ahora va a ser más ingente, tiene que ver con reforzar esto. Un nuevo portaaviones, cuál es el avión embarcado que va a ser, si el F-34 norteamericano o el turco. Da igual la procedencia. La cuestión es qué se está reforzando. Y todo el tema de artillería de largo alcance, porque se está pensando en Marruecos, etcétera, etcétera. La gestión autoritaria de la fuerza de trabajo reaparece en forma de políticas de migración, tanto en España a través del trabajo ilegal o precario estructural para las comunidades migrantes, como la prohibición del derecho a la migración desde los países de origen. ¿Vale? Y, por último, un planteamiento de cómo se define España en el página 5 de este documento que está en PDF. España se define como un país europeo, mediterráneo y atlántico. Punto. No existe África. Islas Canarias, Ceuta y Melilla no están. España es un país bicontinental. Es de los pocos. Solo se me ocurre ahora Turquía. No sé si hay otro. Según puede haber, pero Turquía es bicontinental también, por Estambul, la región de Estambul, pero España también. Se define desde este punto de vista. Y todo es una negación, no solo al vínculo con África, por lo que he explicado, sino también con un planteamiento, ya es la última idea, de proyección geopolítica muy importante, que es negar a España su condición de país meridional, de un país del sur, de un país además del sur pobre de Europa. Bien, con Portugal, con Grecia, con Chipre, con Italia, sobre todo el sur de Italia, e intentar proyectar en la población la idea de que España es un país central. Y esto redunda, aparte de todo este proyecto, claro, es decir, todo el proyecto económico español en Marruecos es quiénes son el turismo de enclave, la industria auxiliar de enclave,
la agricultura de, ¿cómo se llama?, de invernadero que se va deslocalizando hacia allí. Es decir, reproducir un modelo económico español que claramente tiene unas consecuencias ecológicas y humanas en España: precariedad laboral, la explotación del medio, la perpetuación de unas relaciones laborales autoritarias. Pero además la negación de nuestro carácter meridional es torpe, porque nos impide poder trabajar en España en torno a una nueva alternativa de país, que se parece más al mundo que viene y que está, que es la multipolaridad, que es la emergencia, ¿no?, del sur global, la cuestión de los BRIC, de importancia en una serie de países que hasta ahora se veían como poco relevantes, ya no lo son. Y esta obsesión española, ¿no?, de centrarse como un país europeo, de Europa occidental, negando que es un país del sur, también nos impide articular una alternativa de país de carácter internacional, geopolítico, como lo es también a nivel social, cultural o económico. Por tanto, y con esto termino, y disculpar si me he extendido, esto es fruto también un poco de la improvisación, no lo he trabajado, pero lo que quería plantear es que no vemos esto como un elemento meramente, digamos, solo moral, de crítica moral, en el sentido de qué vergüenza esto del legado colonial, ¿eh? Y qué chungo, y bueno, y esto de Palestina, hostia, ¿no? Sí, que ya valdría, como dices tú, una huelga, ¿no? Sino que es fundamental entender el hecho colonial español y neocolonial actual en fortalecer y asentar las bases de un proyecto conservador que, aparte de antipopular, ¿no?, de explotador, es que además es poco viable para el mundo en el que estamos entrando. Y liberarnos del legado colonial hay que verlo como un elemento de liberación también de nosotras y de nosotros que estamos aquí en nuestro proyecto nacional diferente. Y eso era lo que quería plasmar. Y muchísimas gracias por aguantar todo esto. Muchas gracias, de verdad. Aguantar el colonialismo no, aguantarme... Bueno, muchas gracias, Edi. Antes de pasar al turno de preguntas que haremos, creo que es interesante rescatar esta última idea que has señalado, ¿no?, de entender el colonialismo o el anticolonialismo no como algo solo moral, no como una responsabilidad moral, que por supuesto, y empieza por ahí, sino que entendamos que cuanto más blancas se consideren las clases obreras en el Estado español, más explotación de clase va a existir. Más subalterno. O sea, claro, y más condiciones para la opresión y para las condiciones nefastas para el conjunto de los trabajadores va a existir cuanto más blancos, europeos, se entiendan las clases trabajadoras, pero al igual con el feminismo, es decir, cuanto más blancas se crean las mujeres andaluzas, más opresión de género y patriarcal va a haber hacia el conjunto de las mujeres, porque va a existir toda una parte de cuerpo femenino ultra explotado, que son las mujeres migrantes, pero eso termina devorando también a las propias mujeres, ¿no? Y esa estrategia por desafricanizar España, por alejarla de su contexto cultural y geográfico, juega en contra de la fuerza transformadoras, progresistas, como queramos llamar. Por eso no hay ningún tipo de liberación que no responda a abolir el hecho racial, a abolir la dominación colonial. Vamos a pasar ahora al turno de comentarios. Tenemos tiempo para algunas contribuciones. No sé si hay... Primero te hace falta alguien que quiera. Sí, ¿comentarios? ¿Alguna pregunta? No lo hacemos por sorteo. No tiene por qué ser pregunta. Adelante, sí, mira, hay una palabra ahí. Hola, soy Samira y muchas gracias por vuestra intervención. Mi pregunta era, ¿qué soluciones tenéis para descolonizar la mentalidad de la población, por ejemplo, actualmente? Gracias. De la población española en general. Hacemos sí. Bueno, tenemos esa. Vamos con esta. ¿Hacemos una transversal? Ah, claro, lo último era el primero. Bueno, es que empiezo... Bueno. No, pero él tiene el micrófono. Ah, vale, sí. Sí, nosotros tenemos. Ah, es verdad, disculpad. Joder, es muy buena pregunta, pero, a ver, intentaba plantear algo de esta manera, ¿no? Que es, hay un malestar en España, ¿no?, actual. ¿Este malestar dónde se sitúa? Bueno, pues hay un modelo, digamos, político de desarrollo en España que tiene consecuencias medioambientales, laborales, muy claras.
donde esta concepción del norte de África, por ejemplo, y del Sáhel, desde un punto de vista, en mi opinión, neocolonial, refuerzan. ¿Bien? ¿Va a seguir España viviendo la población española, no España, la población que vivimos y trabajamos aquí? ¿Bien? En torno a un modelo de 100 millones de turistas, economía de invernadero, industria exportadora. Sí, perfectamente se puede vivir así y mucho peor, claro, pero ¿se puede sostener? ¿Qué costes tiene esto en España a nivel territorial? Claramente el turismo lo estamos viendo en Madrid, pero es una concentración de población en pocos periodos del año en determinados sitios. La economía exportadora son 4 o 5 cosechas, intensiva en el uso del suelo, de energía y de agua, que solo es viable a través de una gestión de la fuerza de trabajo autoritaria, explotadora, que sufre principalmente mucha población migrante, pero que sufre en sus consecuencias todo el campo y las zonas rurales y periurbanas de gran parte del área mediterránea española. Es decir, si queremos dar una alternativa a este modelo por otro de servicios públicos, ¿no?, por otros de economías autocentradas en torno al territorio, de mercados más ligados a la población, de aumentar, no es el mercado global, sino el mercado interno el eje, ¿bien? Hay que desprenderse de los elementos que perpetúan lo anterior. Y con eso podemos trazar alianzas con otros pueblos y organizaciones políticas, sindicales, sociales y populares que vienen del norte de África, del Sáhel, de las comunidades latinoamericanas que vienen hacia aquí. Porque claro, el modelo de invernadero, tú lo conoces mejor, yo es que viví en Motril, en Granada, ¿no? Y mi padre era agricultor y trabajó en los invernaderos, con mucha población marroquí, y el que falleció, cubano. ¿Bien? Entonces el impacto del invernadero en Granada imposibilitaba cualquier otro modelo económico y social que no fuese ese. Y hay muchas zonas perdedoras de ese modelo en Andalucía. ¿Vale? Que no quieren ese modelo, o por lo menos que no se expanda, y quieren una alternativa. Y luego hay una trabajadora migrante que lo sufre en forma de explotación decimonónica. Pues es que me contaba mi padre, y estoy hablando de los 80, 90, ¿cómo será ahora? De la población marroquí, tunecina, argelina, ¿bien? También de poblaciones que provienen del Sáhel, de Mauritania. Ahí se puede establecer un trabajo, una coalición, una articulación, una alianza, porque tampoco la gente se quiere venir de Senegal porque eran pescadores y tienen que abandonar, ¿no?, su trabajo, venirse aquí a España a trabajar en la periferia del turismo, bien, para que España desarrolle sus proyectos turísticos de enclave en los hoteleros en Senegal. Y nosotros lo suframos aquí en forma de vivienda, en forma de altos precios, en forma de presión urbanística, en forma de trabajo precario, de trabajar de lunes a domingo, etc. Es decir, el modelo español el modelo capitalista español tiene unos límites y tiene cierta contestación social desarticulada. La vivienda es una, el tema de la precariedad. Yo voy en el metro y no escucho a nadie hablando bien de su jefe. Más bien lo ponen a parir, porque en el metro no le escuchan. No escucho, ¡oh, qué bueno mi jefe, qué tío! ¿Cómo le da la técnica? No. Y lo que nosotros sufrimos solo se puede basar en torno a una explotación de los países de la periferia del sistema mundo y de los trabajadoras migrantes que vienen aquí. El tema de, por ejemplo, el sector, ¿cómo se llama?, de la cuidado de mayores, lo que era el tema de la dependencia. Todo el mundo, es terrorífico lo que tienen que... Mi madre tiene demencia y mi padre sufrió el Parkinson durante muchos años. Como no hay un estado social ahí, no lo tenemos que comer la familia. ¿Bien? Pero luego vas conociendo, como yo soy venezolano, a cuántos compañeros y hermanos venezolanos trabajan en el cuidado de mayores. Que tienen que venir aquí, expulsados de sus países, porque no tienen trabajo, y tienen que dejar a sus hijos, y esos cuidados los tienen... Es decir, esa cadena de sufrimiento y de explotación, alguien la tiene que rearticular. ¿Qué quiere el capitalismo español, las clases dominantes? Desarticularla. Son realidades yuxtapuestas que no tienen relación, pero sí la tienen. Y hay que hacerlo.
Y por cierto, se ha hecho en otros momentos de la historia. Se hizo en otros momentos de la historia. Porque la simpatía hace un siglo de muchos sectores de la población rural española en contra de las guerras coloniales era que venía su hijo y hablaba del horror de la guerra, pero lo que sufría esa gente allí, que eran como él, agricultores. Y como dices tú, muy parecidos, ¿no? También. Ese horror, ¿no? Y, perdonad la expresión, hijoputas que eran los mandos españoles y los empresarios españoles que estaban allí. Entonces, la reconstrucción de una cadena de alianzas en torno a los sufrimientos, ¿no?, cotidianos que tenemos, a mí me parece que es una labor que no se está haciendo. Bien porque lo vemos como algo impotente y eso no puede ser. Porque yo lega a otro y lo reconstruye. Entonces llega Ayuso y con un discurso hispanista, aparentemente integrador de la América Latina, ¿no?, de América Latina, dice, no, vístete con tus trajes nacionales y tus cosas, exprésate y tal. Cubre un hueco que la izquierda española no trabaja. O trabaja desde solo un aspecto, no desde la cotidianidad de trabajadores que están en España, de familias que son de origen migrante, pero que están aquí. Y por el otro lado, una cuestión también de entender que cualquier proyecto político que plantee una alternativa en este país tiene que ser mayoritario. Esto hay que empezar por ahí, tiene que ser de mayoría social. Y la mayoría social, un poco lo que has dicho tú, Javier, bueno, en la línea que ibas tú, si es de mayoría social, hay que contar con todos los sectores populares, ¿no? Y yo que vengo de Vallecas, es evidente. La población en donde vivía yo 10 años es fundamentalmente magrebí y dominicana. Y esa es la fuerza de trabajo dominante en gran parte de Vallecas, numéricamente, pero que cualitativamente lo es en sectores claves de este país, por ejemplo la hostelería. Hombre, no construir un proyecto de país que entienda que esto no es un aliado subalterno o la guinda del pastel. No, es que es un elemento fundamental y eje para cambiar este país, me parece otro error. Entonces yo creo que hay que hacer una pedagogía, y termino, de vincular esta cadena de sufrimientos, de perdedores, ¿no?, de toda la gente que sufrimos, que es muy común entre unos países de una ribera, hablando de África, ¿no?, que la tenemos muy cerca, a la de aquí, y que se puede recomponer, y se ha hecho. Y luego, por el otro, comprender que el cambio en este país tiene que venir de una mayoría social, y de una mayoría social de base popular. Y el pueblo en España, en estos momentos, es plural, y pluriétnico, y plurinacional, y se configura desde ahí. Ese es y también se ha hecho en otras ocasiones. O sea, que hay precedentes y hay ejemplos, ¿no? El anarquismo español, el socialismo español. Es decir, hay que espabilar, porque la derecha y la reacción tiene su discurso también, paternalista, neocolonial, lo que tú quieras, pero lo tiene. Y el franquismo fue un claro ejemplo, y otros momentos en este país lo tiene. Solo hay que ir al Prado, hay sus pinturas con filipinos, ¿no?, y con población negra, etcétera, y demás, ¿no? Pero claramente nosotros no tenemos nada. Y ese vacío está haciendo que la izquierda española, las fuerzas populares españolas, por ejemplo, el sindicalismo, última idea, claro. Estudios de la composición de la clase trabajadora en Cataluña. Cataluña, que era la punta de lanza del sindicalismo de